Gabon guztioi Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete eta gaurkoan bakarrik nago Radio Vitoriako estudioetan. Gure protagonista guztiak Bilbon bai daude. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Como saben, ya creo que han pasado 5 años del comienzo de un trabajo de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Comenzó la sociedad una reflexión en clave participativa de la sociedad sobre el desarrollo sostenible en nuestro entorno. Esta reflexión se ha organizado en diversas áreas de trabajo, una de las cuales es la de economía y fiscalidad. Y vamos a aportar hoy la visión de lo que está ocurriendo en torno al desarrollo sostenible desde la perspectiva de la economía y la fiscalidad. Hemos tratado a lo largo de las últimas semanas, meses, diferentes temas al hilo del desarrollo sostenible. Hablamos en su día de energía, de fuentes energéticas, de ordenación del territorio, cómo tenemos que ordenar el territorio vasco, cómo hay que repartirlo, y hoy vamos a hablar de economía y fiscalidad, con 3 invitados que, como les decía, están los 3 en los estudios de ITV Bilbao. En concreto, vamos a hablar con José Ramón Urrutia. José Ramón, jubilado actualmente, profesional en empresa, en la docencia. También me dicen que has tenido algún roce con la política y que conoces la radio, conoces bien Radio Euskadi. Gocho Navos, que es licenciado en informática por la Universidad de Deusto, también segundo invitado, ingeniero técnico de minas y fábricas siderúrgicas por la Universidad del País Vasco, 14 años y medio, según me marca Eusko Ikaskuntza, director de procesos de negocio y tecnologías de la información en bebidas PepsiCo, antes CAS. ¿Conociste CAS o conociste la realidad ya de PepsiCo, Gochón? Pues vemos que los americanos deciden comprar la operación le llamaban ellos a toda la empresa en la península y tal, y bueno, pues entonces fue la transición de un modelo que conocía en sus últimos momentos a todo lo que fue completamente distinto, ¿no? De una economía o de una empresa, en este caso familiar, a una multinacional. Sí, algo así. Era familiar y de la banca también. El Banco Bilbao estaba allí, ¿no? Pero sí, el ambiente era familiar. Y ahí siguen, ¿no? Sí. Bueno, pasar por muchos procesos de cambios internacionales, la empresa se ve arrastrada por esos cambios, ahora también tiene otro cambio, pero en fin, esto ya para mí, como también jubiló, pues va quedando atrás. Bien, también 26 años en diversas responsabilidades en Echevarría, luego Acenor, Sidenor, y socio de Eusko Ikaskuntza desde 1979, ya son muchos años, por lo tanto, sí. Y miembro de este comité ejecutivo del programa emblemático BAI, Progreso Genuino y Duradero. Gochán, estos procesos participativos, ¿son importantes o se quedan en la mera filosofía? Bueno, la pregunta es casi para un filósofo, efectivamente. Pero nosotros, por lo menos los que estamos aquí, estamos convencidos de que los procesos participativos son esenciales. Son esenciales. Una sociedad que solamente se deje de dirigir por unos canales establecidos o preestablecidos y que diga, bueno, aquí me encuentro cómodo, todo va bien, me llevan, y participe solo en aspectos no tan relevantes como puede ser cualquiera de estos que estamos discutiendo, pues es una pena, porque hay cantidad, y concretamente pisando tierra en Euskal Herria hay tal cantidad de gente capaz de aportar conocimiento, experiencia, ayuda de todo tipo, que entiendo, no me quiero extender demasiado, ¿no?, que un proceso participativo es esencial en nuestro país. Y para terminar con las presentaciones, Carmelo Bengoechea, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el País Vasco, presidente del programa emblemático de Eusko Ikaskuntza BAI, Progreso Genuino y Duradero. Carmelo Bengoechea, Gabón. Gabón, buenas noches. Proceso abierto. Yo lo que quiero, Carmelo, es que vosotros me guiéis. También yo os marcaré algunas pautas, pero cuando veáis que voy por un camino equivocado, me volvéis otra vez a llevar a la senda que nos lleve a que nuestros oyentes tengan una buena información de lo que habéis estado trabajando y a qué conclusiones habéis llegado en este trabajo. Ya explicaba a nuestros oyentes que el Eusko Ikaskuntza BAI, desde luego, es un proceso que tiene que ver con el desarrollo sostenible, y hablar de desarrollo sostenible en muy diversos campos. Pero hoy creo que vamos a hablar de economía, de fiscalidad, Carmelo,
y por lo tanto mucho me temo que para empezar igual hay que hablar de crisis. Pues sí, es que de alguna forma, vamos a decir en parte, la reflexión que iniciamos en el 2002, que era en principio unos riesgos en clave energética que habíamos detectado ya en una reflexión de una empresa que era Iberdrola y que había mirado también el sistema de la propia empresa Iberdrola con el desarrollo sostenible del año 2001, había detectado ya unos riesgos que algunos pensamos, pues esto hay que contarlo a la sociedad en general. No vamos bien, pues el que nos hizo caso fue el entonces presidente de Eusko Ikaskuntza, Xabier Retegi, que nos puso esta plataforma asociada a nuestro servicio, y en ese proceso participativo que ya se ha adelantado, ¿no?, de prácticamente 5 años, de 2002 al 2007, con ayudas también del gobierno vasco, fundamentalmente los departamentos de Industria y Comercio, el departamento de Obras Públicas y Transportes y el departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, pues hicimos una reflexión muy estructurada, muy contraintuitiva, y de alguna forma todos estábamos a título personal, éramos prácticamente 300 personas, políticos, economistas, técnicos, gente de movimientos sociales, de todo digamos el ámbito vasco, ¿no? Y ahí nos salió, ya que estamos hoy en este grupo de economía sostenible, de ahí salió un factor clave de esa reflexión, que fue, la necesidad de reorientar el sistema económico, o sea, la necesidad de tener un nuevo modelo de progreso, un nuevo modelo de desarrollo. De alguna forma, en ese análisis que hicimos, estaba subyacente, una crisis que 2 años después, pues, ha sido meramente, marcadamente financiera. De ahí que hemos actualizado 5 años más tarde de un primer informe que hicimos en el 2005 de qué estaba sucediendo. Hemos actualizado ese informe y pues tenemos ya unas respuestas actualizadas que, si quieres, pues podemos estructurarlas en unos minutos para que conozca la audiencia, y luego pues tú mismo también nos vas detallando preguntas que más te puedan también interesar. ¿Cómo va esa estructura? Enseguida vamos con la estructura, pero impresionado con ese dato de en 2002 ya algunos decían que no íbamos bien. Uh-huh. Pues si no íbamos bien en el 2002, ¿cómo estaremos en 2011? Pues en 2002, sobre todo, el enfoque, digamos, de riesgo energético, de recursos, nosotros ya estábamos viendo, a 150 se puso, ¿no? Hoy está a 100, ¿no?, el barril de Brent, pero conocimos que el pico había llegado en un máximo de producción, que no de reservas, y luego que vendrían, pues en una tendencia a la baja, vendrían sus dientes de sierra, pero la volatilidad en precios, y claro, eso, con las apuestas que se podían estar llevando o tomando en una región, en un país como el nuestro, pequeño y sin esos recursos energéticos, pues nos dio esa voz de alarma. Y de esa voz de alarma, ese análisis que te he dicho, con muy buen método prospectivo, pues nos dio en cabeza un factor que era un nuevo modelo de desarrollo. Ahí entraba, que estaba fallando todo, fundamentalmente eso, ¿no?, unos indicadores nuevos de medida, porque, en fin, el indicador actual, pues como ves, no ha avisado, ¿no?, de la crisis. El Producto Interior Bruto, pues no, ha ido bien, y sobre él se toman las decisiones políticas, y desde luego hay mucho más y muy trascendente que medir, no solamente en aspectos de también económico-financieros y no financieros, sino en todos los aspectos de material, digamos, bienestar material o calidad de vida, como quieras llamarlo, y sobre todo también en indicadores de sostenibilidad. Cualquiera de los tres, esas 5 pautas que iba a marcar Carmelo. Gochon. Venga, adelante, Gochon. ¿Pero qué 5 pautas dices? Las de... Nos decía Carmelo Bengoechea que en esas reflexiones, no sé si habéis hecho realmente 5 apartados claros. Ya, quizás son 10. Vale, correcto, pues 10. En el fondo no es más que una estructuración ordenada de todo el pensamiento que podíamos recoger en el grupo, partiendo, como ha dicho Carmelo, de la constatación que teníamos de que las cosas no iban bien. La manera de expresarlo puede ser un poco técnica, pero la manera de expresarlo es decir, el modelo de desarrollo, el modelo
de gestión de los países y el nuestro también, el modelo actual no tenía ya validez. Está basado en una serie de elementos que ahora sería muy largo comentar, pero desde el consumismo hasta, sobre todo, el ir dando alas a lo que Carmelo ha comentado, que está subyacente en el Producto Interior Bruto. Todo lo que el Producto Interior Bruto consiga en él un crecimiento, es que vamos bien. Entonces, todo modelo que se adecue solamente en esa dirección, en ese eje de análisis, todo va bien. Y eso es lo que, como ya adelantó Carmelo, pues nos ha ido dejando ver que nos dejábamos jirones de montones de temas que no se tenían en cuenta. Os voy parando. Entonces, ¿hay que consumir menos? La pregunta es muy gorda, porque el tema está en que todo el modelo industrial y de servicios y por tanto el empleo están basados en ese factor. Planes en Renove que hemos tenido en los últimos ejercicios para fomentar el consumo. Sí, si siguiéramos con el modelo actual, pues seguiríamos y deberíamos de seguir con eso. Es decir, pues fomentemos, los políticos nos dicen, ¿no? Alguno ha dicho consumir, malditos. Bueno, bien, pues si ese es el modelo y seguimos con este modelo, lo que ocurre es que seguiremos estando en la misma línea errónea, lo cual no quiere decir que sea fácil encontrar la buena, pero que se detectaba en el 2002. Pero lo último que ha surgido, cualquiera de los tres en cualquier momento tomar la palabra, sí, está claro. La productividad. Y la productividad, yo la entiendo, vosotros podéis darme otro vértice de la productividad, pero producir más, ¿para qué? Para consumir más. No, yo creo que hay que consumir ordenadamente y después tener en cuenta el endeudamiento. O sea, a mí me parece que el consumo, lo que hemos hecho y hemos fomentado, y tal vez aquí estemos gente que ya tiene peina, canas y calva, hemos educado a la gente a un consumo que no sé si es ordenado, si no es un consumo desordenado. Y además ha sido fomentado por los medios de comunicación y hasta por el mismo gobierno. Consuma usted, no le importe, endeúdese hasta donde quiera. Por ejemplo, tener un coche de más de 10 años. Esto. No. Antes los coches, los de nuestros padres, sí. 15. No. Yo lo que creo, con respecto al coche, lo que habrá que tener en cuenta es si tenemos que tener 1, 2 o 3 coches. Yo lo que te digo es consumo ordenado y teniendo en cuenta si tú puedes consumir en función de los recursos financieros que tú puedes tener y el endeudamiento que tú puedes hacer frente. Porque lo que hemos tenido es una educación en la cual usted consuma, disfrute, tenga ocio, sin saber cómo podemos hacerle frente a ello y cómo la sociedad puede hacer frente a todas esas necesidades. Que en pocas palabras, lo que ha llegado es que se llegue a un endeudamiento a nivel de administraciones públicas, a un endeudamiento a nivel de sistema financiero y a un endeudamiento a nivel de sistema individual, familiar o personal. Lo que ocurre con esto que estamos comentando es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Totalmente de acuerdo. Y entonces se me revuelve el amigo mileurista y me dice, habrán sido otros, porque yo con 1.000 euros ya me dirás. Cuidado, ese señor de 1.000 euros, tal vez hay que decirle que con esos 1.000 euros tenga que supervivir en el momento actual, porque hay mucha gente y en muchos países y en el mundo en que no tiene ni 1.000 euros, ni 100 euros, ni 1 euro. De tal forma, el único problema es que yo creo que te ha faltado otra pregunta para decir, oye, pero este señor de 1.000 euros, él es el culpable de la situación de crisis y de la situación de endeudamiento y de la situación de deterioro que se encuentra en este momento. No, y estoy de acuerdo que no. El problema grave es que se ha producido, y creo que Carmelo te ha llevado perfectamente. Yo creo que hemos tenido un modelo, y yo creo que Lagochón también lo ha planteado, hemos tenido un modelo de desarrollo que es un modelo de desarrollo inarmónico y inorgánico a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel del Estado español y a nivel del País Vasco. Y si quieres te lo voy desarrollando. Enseguida vamos con lo de los 10 puntos, porque vamos ordenando la situación, pero antes, con estas bases generales de reflexión realizadas sobre el momento y demás, yo ahora me pregunto, ¿y cuál es la solución? ¿Hay que ir con otro modelo? ¿Se puede arreglar algo a este enfermo? O, como se suele decir, no hay nada que hacer y tenemos que pensar ya en otro paciente, porque No, lo tenemos que arreglar. Este es nuestro mundo, y sobre todo Euskal Herria y Euskadi es nuestro modelo y es donde tenemos que trabajar. Y fundamentalmente en eso. ¿Y cuál es el principal problema en este momento? Que toda la sociedad lo dice. Primero es la generación de empleo y la generación de confianza. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la situación que se está planteando es que hay una falta de confianza total y absoluta, y
Ello no genera crecimiento ni a nivel empresarial ni a nivel de administraciones públicas. ¿Por qué? Por el endeudamiento y por el miedo que se tiene. Y la última visita es que lo que hace falta es plantear aquí un diagnóstico de cuál es la realidad y cuáles son las posibles salidas. La primera salida que hay que hacer es la generación de empleo. ¿Y la generación de empleo quién la tiene que hacer? La tiene que hacer las personas individuales, los emprendedores autónomos o las pequeñas y medianas empresas o las grandes empresas. ¿Es factible en este momento crear empleo? Yo creo que hay dos dificultades básicas. Hay una falta de confianza y el mercado no funciona. El mercado tira muy poco. Entonces, primer problema, el sistema financiero no funciona. ¿Por qué? Y tú hablas con cualquier emprendedor, cualquier empresario, lo primero que se está planteando es que encuentra unas limitaciones totales en que los fondos de garantía o las entidades financieras están totalmente cerradas porque tienen unos problemas gravísimos para ellos poder atender el endeudamiento. Pues imagínese, hemos pasado de una situación en la que a uno le daban el 120 perfecto. de lo que pedía y luego te... ¿Y a qué tipo de interés? ¿Al 1,5 o al 2 o al 2,5? ¿Y por qué no pides para amueblar la casa? Así Y ya es. estamos para un coche, anímate. Sí. Ahora, para dar crédito a una vivienda, a un joven incluso que lo que le ha tocado es una vivienda de protección oficial, aval por aquí, aval por allá. Así es. Y a ver si hay suerte. Primer problema, es decir, el sistema financiero es un sistema financiero a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español y a nivel de Euskadi menos, está totalmente colapsada. ¿Por qué motivo? Porque ellos tienen un problema gravísimo, primero, de unos activos que están totalmente tocados y machacados por el problema inmobiliario y problema de la especulación. Segundo aspecto, tienen unos endeudamientos que cubrir. Tercero, tienen una morosidad. Y cuarto, no se comprometen a más deuda con respecto a sus clientes o sus futuros clientes. Y todo ello esposado en que hay antes del verano, tiene que haber una reestructuración del sistema financiero. ¿Por qué? Porque lo exige Europa y lo exige el Banco de España, con lo cual no saben cuál es el problema de la transformación de estas entidades financieras, bien sean cajas fundamentalmente y bancos, que les van a exigir a través de Basilea el core capital, qué cantidad de dinero van a tener que hacer frente a sus necesidades. Con lo cual, ¿qué hacen? Paralizar el endeudamiento y paralizar los créditos. Y en este momento hay una paralización total, con lo cual uno de los problemas, y con esto termino, un problema que es de creación de empleo, es que la gente que tiene ideas, es innovadora y quiere desarrollar nuevos modelos, nuevos procedimientos, nuevas ideas, pues está cortado, porque o tiene que tener mucho dinero o si no, se encuentra con crédito paralizado. Algún oyente estará pensando, ¿y qué hago yo ante esta situación? ¿Me voy a manifestar a las puertas de los bancos o trago una reforma detrás de otra? Yo por no monopolizar, pero a ver. No, yo contestaría, ¿no? Que entiendo, como dice José Ramón, que lo urgente es lo que ha estado él hablando, de generar empleo, bueno, es la desconfianza, etcétera. Todo lo que ha dicho es verdad y hay que ir actuando en todas las reformas que se están haciendo. Pero tú hablabas antes de productividad. Bueno, productividad sí, pero bien entendida. En el bien entendido es de que si en el siglo pasado, ya desde los años 30, se tiene un indicador de medida de lo que se llamaba riqueza económica, que tenía en cuenta dos capitales, lógico, eran los dos capitales que se conocían entonces y se valoraban económicamente, que eran el capital productivo, de bienes transformados después de la Segunda Guerra Mundial, y el capital financiero. Bueno, los dos han hecho crisis, los dos, ya a mediados de los 70 ya se empiezan a ver unas disfunciones de este indicador de riqueza que, como he dicho antes, se toman según viéndole cómo va las decisiones políticas. ¿Qué pasa? Algo se está moviendo la necesidad ya no de lo urgente, de lo importante que es reorientar el sistema económico por medio de un sistema de indicadores que no solamente te estén reflejando esa productividad que tú decías y ese consumo, sino que también te estén diciendo por dónde va el bienestar de la gente, el bienestar, la calidad de vida, y por dónde van indicadores de alerta, que se llaman de sostenibilidad, tanto del puro crecimiento económico, como de la fiscalidad, como del sistema financiero, y como no, de, digamos, el entorno de recursos naturales o medioambiental, como quieras llamar. Eso que se está moviendo y se están haciendo ya unos cuadros de mando nuevos, es a medio largo plazo, lo que Sarkozy y Merkel han pedido a los dos consejos de análisis de estudios económicos francés y alemán,
y bueno, van por el buen camino. Ahora, implementar eso, pues se las va a traer, pero si la sociedad no empieza a percibir que en vez de 30.000 euros per cápita de rica, es como en Estados Unidos la quinta parte, y dices, ¿cómo es eso? Pues que sí, que simplemente netea y el 20% de lo que te dicen que tienes de riqueza, lo tienes realmente de ingreso, porque el resto se te ha ido en costes por no haber sabido valorar un capital que se llama natural, un capital que se llama social y un capital que se llama humano, que son los tres capitales que tendrían que unirse en la valoración económica de esos indicadores al capital productivo, al que has mencionado al principio, y el capital financiero. Si no hacemos eso, y eso tiene que hacerlo el mundo mundial, por lo menos el G20, porque eso no lo hace solo ni Obama ni Barroso, bueno, eso en su momento lo dijo Joaquín Almunia en la primera iniciativa que a finales de 2007 está teniendo la Unión Europea, pero como todo lo de la Unión Europea, bueno, va lento, ojalá, vaya, aunque vaya lento, vaya seguro. Eso quería yo comentarte, distingue entre lo urgente y lo importante. Lo importante es cambiar el modelo, si no, vamos a seguir. Pero ustedes ven que están en el G20 por cambiar el modelo. No, yo te digo que parte del G20, los más importantes, están en ello. Los problemas que tengan, por lo menos, hace 2 años, Nicolas Sarkozy se ha ido con el Instituto de Estudios Económicos de París, se ha ido a la Universidad de Columbia, ha cogido a un profesor de economía, premio Nobel, John Stiglitz, y le ha pedido un informe. Durante el 2009 ha hecho ese informe, un informe que en base a él, como te he comentado, en el 2010 los 2 consejos de análisis económico del gobierno francés y del gobierno alemán han realizado otro informe. Ese informe, desde luego, es para leer y es para saber pragmáticamente también por dónde se puede empezar a tomar, como te he dicho, un sistema de nuevos indicadores que nos vayan indicando, nos vayan primero avisando, porque el PIB no ha avisado de esta crisis. El PIB no ha avisado, el PIB iba bien, y cuanto mejor iba, mejor pensábamos que estábamos. Y toma crisis financiera. Por 8 años, efectivamente, ahora ya han empezado a poner los 6 malos y tal. Todo el Benaker, el otro, el Greenspan, etcétera, ¿no? Bueno, y Bush 8 años ahí. Bueno, yo no insisto un poco en la visión que puede tener un oyente que puede pensar, bien, pues estos 3 invitados hoy de Eusko Ikaskuntza apuestan por un cambio de modelo, y entonces el cambio de modelo es que tenemos que vivir más apretados. Reforma laboral, recorte de sueldos de empleados públicos, reforma de pensiones, ahora productividad. No tiene por qué ser así. Pero es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Entonces es que no van por el buen camino las grandes potencias mundiales. Es muy difícil saber cuál es el buen camino, porque nosotros mismos, en la reflexión que hemos hecho en Eusko Ikaskuntza, estamos en este momento, hemos revisado un diagnóstico de la situación que hicimos en el 2002-2005 y decimos, bueno, ahora que hay una crisis y no la sabemos porque casi nadie ha sabido definirla correctamente hasta hace poco, ya va tomando forma el fantasma, ¿no? Pero en la confusión decíamos, vamos a repasar algo ordenadamente que en su momento nos llevaba a pensar que el modelo no era el adecuado. Hemos confirmado que eso es así por todos los detalles que ha comentado tanto José Ra como Carmelo, para no repetir otra vez. El problema es que hay que ir pasando a un nuevo estadio donde se pueda definir un nuevo modelo. Pero claro, ese nuevo modelo ya no se define en tu casa, en familia o en barrio. La interacción que hay a nivel mundial hace que lo que para unos es un buen modelo y lo puede pensar a unas fuerzas importantes, como puede ser la banca, en un determinado país o en Europa, lo implementan o tratan de irlo poniendo encima de la mesa a todo el mundo. Es decir, bueno, ese es su modelo ideal, pero puede no ser este modelo que el oyente espera que alguien se lo explique cómo podría ser. Lo de vivir por encima de nuestras posibilidades lo ha dicho muchísima gente y es real porque estamos viendo que nos hemos descapitalizado en los 5 capitales que dice, o buena parte de ellos que comentaba Carmelo. O sea, si seguimos esquilmando la tierra, además, esto puede sonar a ecologismo. El ecologismo evoluciona mucho y ahora hablamos de recursos. Los recursos de la tierra no son infinitos y la prueba ha estado de la forma más patente ahora en el tema de los combustibles, de la energía. Bueno, pues eso mismo lo podemos extender a los demás. Con lo cual, lo que quiero decir es que
Es cierto que no podemos seguir a ese ritmo. Eso no quiere decir que sea malo, porque cuando hablamos de desarrollo estamos hablando también de bienestar. Bienestar no tiene por qué ser asociado a un crecimiento desbocado. Y aquí viene una de las piezas fundamentales de un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo o de progreso no tiene por qué ser crecimiento. Y esa es toda otra cuestión que ahora se nos iría en muchísimo tiempo, que hay gente que está estudiando y poniéndolo encima de la mesa. O sea, el crecimiento por el crecimiento sin más es parte del modelo antiguo. Entonces podemos tener progreso. Mire, por ejemplo, para el tema del paro, se nos dice que tenemos que crecer por encima del 12% para empezar a crear empleo. Sí, no. Entonces, claro, la gente que está en el paro, pues está como loca. A ver cuándo llegamos al 2%. Sí, ahí está el problema. Es decir, bueno, en economía hay una ley de Kohn, y no voy a hacer la teórica. A mí me gusta mucho más hablar de lo que pasa al señor de la calle, por eso yo me escapo muchas veces de las filosofías, de los modelos, pero que es una verdad. La ley de Kohn, que es una ley que se estudia en economía, dice que el crecimiento del Producto Interior Bruto tiene que ser cercano al 3% para poder crear empleo. La verdad es que eso no es una fórmula genérica, pero sí es verdad que por encima del 2 o del 2 y pico se genera empleo, y en este país, y sobre todo me voy a centrar en Euskadi o en Euskal Herria, el crecimiento previsto para el año que viene está en el 1 y pico, en el 1,3, 1,4, 1,5, y vamos a ver si se produce, porque ya ha habido unas variables aquí erráticas como son la inflación y la subida de tipo de interés, que nos va a generar otro problema grave. Entonces, para el señor que está en paro, yo le daría tres consejos de una persona que está jubilada pero que tiene en su entorno a gente en paro. Primero, que siga apostando por la formación, la cualificación y el conocimiento imprescindible. Es decir, una persona que en este momento esté menos formada tiene menos posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Primer aspecto, formación, cualificación, conocimiento, idiomas a tope, de verdad, que no se deteriore. Yo ensarrico a la gente cuando está en las aulas, que ya lo he dejado un poco, lo que le digo es, por favor, no te desanimes. El tema del paro es así. Y además, coge cualquier trabajo que te den, aunque sea mal pagado y mal interpretado y con baja de cualificación. En este momento lo fundamental es el trabajo, la cualificación, la formación y el conocimiento. Y tal vez alguien me diga, oiga, y yo he estudiado y tengo un título y soy licenciado y tal vez tenga que hacer un trabajo de bastante menos cualificación. Y yo siempre les respondo a mis alumnos, oye, yo cuando terminé la carrera, el año 65, me fui a trabajar a X kilómetros de Bilbao sin cobrar nada y trabajando 11 horas y media o 12. El modelo era el bueno, el modelo es el malo. Tú lo que tienes que hacer es formarte y cualificarte. A mí me parece que la retribución y las cantidades de percepción y las cantidades en las cuales tú puedas vivir con un estatus en este momento, y yo creo que están aprovechando las grandes potencias y el gran capital, pero es la realidad que tenemos y es el modelo que en este momento tal vez tengamos que romper, pero en Euskal Herria otro tema será qué modelo económico, qué modelo social y qué modelo político queremos implantar ahora con esta nueva estrategia que se puede plantear después del acuerdo y del nuevo partido, que es otro de los temas que es lo básico. A nivel mundial y a nivel será uno, y aquí tendremos que montar un modelo que esté engarzado, porque formamos parte de Europa y formamos parte del mundo, pero un modelo en que englobe y desarrolle nuestro país con esos crecimientos del 1,5, del 2, del 2,5, del 3. Y eso es lo que tenemos que trabajar, y para eso. Y después, lo que sí necesitaríamos también es que las administraciones públicas, las más cercanas, eso sí es fundamental, empiecen una expansión selectiva del gasto público para generar empleo, sobre todo en aquellos emprendedores o en aquellas pymes que estén engarzadas con la innovación, las nuevas tecnologías, el sector terciario, la tercera edad. Somos un pueblo que está envejeciendo, y el pueblo envejecido necesita tratamiento a esas personas en sus casas, adaptación al medio en que se mueven, adaptación en los aspectos médicos, y ahí se van a generar nichos de población, y es fundamental tener gente preparada. Pero ustedes les ven a Azcuna, Elorza, Lazcoz, Aguirre, Olano, Bilbao, López o Zapatero en esta línea. Bueno, yo creo, vamos a ver, yo a Zapatero le he conocido en una de mis etapas y no quiero hablar ya de sobre tema. Yo voy más cercano. Lo que sí es fundamental y lo que tenemos que hacer a todos los que tú has dicho tú, empezando desde José Luis Bilbao, al cual conozco porque he convivido con él hasta en el mundo. Sí, he dicho 3 alcaldes, 3 diputados generales, Lehendakari más presidente del gobierno español. Yo creo que es fundamental, si esas personas en este momento no están por esa doble filosofía, que es una expansión selectiva del gasto público para la generación de empleo, primer aspecto. Si además no fomentan en el entorno en los cuales ellos tienen relación, que son con las cajas de ahorro vascas, que luego hablaremos con el tema de la fusión, al objeto de que empiecen a que haya cierta fluidez
y cierta liquidez para esos recursos financieros, y si además no buscan en el entorno que les rodea que el aspecto universitario, las universidades o las escuelas de formación o los centros formativos den a la gente joven un impacto para formarse, pues lo están haciendo mal. Le doy un titular de hace unos días. Las cajas vascas se comprometieron con el gobierno vasco a facilitar 500 millones de euros para facilitar el crédito a adjudicatarios de vivienda a protección oficial en 2010. Y lo que han puesto sobre la mesa no son 500, sino 300. Bueno, pues lo que habrá que hacer es, como siempre, yo me acuerdo que cuando tú tenías un compromiso y estabas en la empresa y tenías las reuniones mensuales con tu jefe o las reuniones semanales, te decía, oye, esta semana has cumplido. El tema está que habrá que ponerlo sobre la mesa para decirles, señores, ustedes, señor Lehendakari Patxi López, señores diputados o señores alcaldes y señores directores o señores presidentes de las tres cajas, este tema no ha ido. Tal vez sea porque el tema de la vivienda es un tema impactante en este momento. Lo que hace falta es decir, ¿es la prioridad la vivienda en este momento o la prioridad es el crédito que fluya a los entes emprendedores, formadores, generadores de empleo? Que ese es el tema. Ahí está. Es decir, si yo creo que nosotros lo que no tenemos que hacer ahora, opino, es presentarnos en modelos alejados, sino hay un modelo cercano que es para salvar el modelo actual y el momento actual de la gente, porque nosotros tendríamos que fundamentar, en este momento estamos en un paro de un 10%, estoy hablando de Euskadi o de Euskal Herria, tendríamos que dedicarnos a que por lo menos generar 60.000, 70.000, 80.000 empleos para colocarte en un paro de un 5 o 6% de las 50.000. Lo que sí que me han dicho ya en varias ocasiones es que es fundamental mejorar las tasas de desempleo. Eso es, claro. Eso es. Pero una duda que tengo, ¿quiénes mandan en nuestras vidas y en el futuro también de este modelo del que estamos hablando? Los 8 políticos que he dicho, los 3 alcaldes de capitales, bueno, hay muchos más políticos, ¿verdad? Los 3 diputados generales, el Lehendakari y el presidente del gobierno español, o González y Botín. Bueno, hombre, yo creo, no me quiero escapar de la pregunta, pero González y Botín son presidentes de 2 entidades financieras, que es BBVA, que era una entidad propia nuestra, con domicilio, ahora todavía le queda el domicilio, pero no sé por cuánto tiempo, pero han sido unas entidades que tal vez hayan marchado porque igual se les ha dado el cariño o ellos no han vivido la realidad de este país. Y el Banco Santander pues tiene el domicilio social en Santander, pero vive en Madrid o vive en Europa y vive en el mundo. Perfecto, pero yo no me centro en ellos, yo me centro mucho más en aquellas instituciones mucho más cercanas a las nuestras, que son las cajas vascas, las 3 cajas vascas, más la caja laboral popular, más Ibarcucha y todo el entorno. Y yo creo que a esas, a través de los políticos más cercanos, sí se les pueden indicar que la fluidez y la fluidificación para el crédito que he dicho pues sea más cercano, y si no, habrá que apoyar desde el punto de vista del gobierno vasco y de las diputaciones forales, reestructurar su gasto, que es otro de los temas fundamentales, evitar duplicidades y dedicar el gasto a lo primero que es en este momento, que es la creación de empleo y dar confianza a la ciudadanía de este país para que podamos salir adelante y recordar lo que pasó, porque hemos vivido momentos de este tipo, los años 80 y los años 80 y los años 90 y los años 90 y tantos, que también hubo crisis, no sé si tan importantes como esta, pero hubo crisis con paro. El año 80, yo me acuerdo perfectamente porque estaba viviéndolo también, el año 80 estábamos con paro del 23 y el 24%, y con inflaciones pues también cercanas al 17, 18 y 19%. En este momento tenemos el 10,5% de paro y una inflación del 3, el 3,5%. Pero en aquel momento solventamos el problema a base de trabajo, dedicación, esfuerzo, horas de trabajo, igual sin percepciones económicas, y salimos del atolladero. Hubo, la verdad, es un concierto económico. ¿Y por qué no en este momento, a base de esfuerzo, trabajo, solidaridad y generosidad y dedicación, tenemos que hacerlo? ¿Qué pasa? Tenemos los políticos más cercanos en el gobierno vasco que vivan esto, tenemos los políticos en las diputaciones y en las administraciones cercanas que tienen que vivir este tema. Y yo creo, espero que así sea, y yo creo que lo están viviendo porque cuando hablo con ellos y cuando hablamos con ellos, es que el empleo y la confianza de la sociedad para animarle viene por ahí. ¿Trabajar más cobrando menos? Trabajar más cobrando menos. ¿Por qué no? ¿Por qué no provisionalmente? ¿Por qué no provisionalmente y durante una serie de periodo de tiempo? ¿Cómo ven ustedes? En este momento, y termino yo, en este momento hay muchas empresas, no solo el sector de las cooperativas y el sector de caja laboral, no me importa decirlo, sino muchas empresas medianas, pequeñas, que están cobrando menos que el año 2005, 2006 y 2007, trabajando más horas cuando le vienen los pedidos. ¿Qué han hecho los alemanes los años 2006, 2007? ¿Qué han hecho los austriacos en esos años? Cobrar igual o menos
trabajar menos, pero formarse más. Se suele decir que en estos casos lo que ocurre es que allí los con sueldos superiores, bastante superiores a los nuestros. No solo falta ver el salario mínimo interprofesional, como está en Alemania y como está en Euskal Herria. Sí, pero siguiendo lo que estaba comentando José Ramón, y es bien cercano, en Alemania, en estos momentos, antes de empezar la subida, que ya está empezando a arrancar, por ejemplo, la Siemens, que no es precisamente pues un patio de colegio, lo que han hecho es repartir trabajo. Entonces, lo que hacen, en vez de decir se van a la calle, parece increíble, es decir, parece un elemento que dicho suena de demagógico, y dice, pues repartamos el trabajo. Bueno, pues lo hacen los que están saliendo ahora del atolladero. Dicen, pues en vez de mandar a casa, no sé, 10.000, 20.000 empleados, los que estamos, vamos a trabajar 2 horas menos, vamos a cobrar menos. Lo más cercano aquí es el modelo cooperativista. Exacto, aquí se ha hecho también. Bueno, hay que coger, pues por ver también que no estamos solamente de una forma endogámica, hablando solamente de lo que tenemos aquí cerca. ¿Qué ejemplos tenemos fuera? Bueno, pues podríamos coger ejemplos buenos y ejemplos malos. Yo cojo, precisamente por la conversación que estamos teniendo, de si se está creciendo, cómo se puede crear empleo, bueno, o cómo se puede sostener el empleo que existía. Entonces, esa a la pregunta de trabajar más para cobrar menos, dicho así, pues es muy duro, pero si se hace de manera que, como decía José Ramón, solidaria, es decir, que todos hacemos lo mismo, entonces ya no es así de duro. Es decir, bueno, chicos, pues el país se ha empobrecido, no sabemos cuándo podrá volver al nivel anterior, o quizá no vuelva, pero vamos a ser todos consecuentes con la situación, y eso sí sería un trabajar más, cobrando menos, razonable. Ahí lo que ocurre es que la ciudadanía tiene que ver un esfuerzo realmente conjunto de cada uno de los ciudadanos. Pero otro planteamiento que empezando por las administraciones, ojo, los primeros, empezando por los políticos y empezando también por el grupo que tiene más dinero, es decir, el tema de la fiscalidad. ¿Por qué no vamos a un modelo fiscal en el cual sea más participativo y en el cual sea más redistributivo? Hemos pasado de un modelo fiscal amplio en el cual antes había por un crecimiento económico, una recaudación importante, y el año 2009 y el año 2008 y el año 2010 ha habido un bajón debido a varios aspectos. Oye, pues habrá que hacer un nuevo modelo fiscal al objeto de que el esfuerzo que hace el trabajador y el hombre que dice que hay que trabajar menos cobrando más tenga un complemento en el cual aquel que tiene más riqueza, más patrimonio y más posibilidades deje y dé, como ha dicho Gochón, solidarice con los demás a crear una cohesión social y veamos, oiga, que en momentos de situación precaria todo Judas se aprieta el cinturón. Bueno, en esta reflexión creo que ustedes no hablaron de sindicatos. ¿O sí? Perdón, a nivel de ¿qué papel? Sí, a nivel de la reflexión realizada, no sé qué papel están viendo que juegan los sindicatos. Si no reflexionaran sobre ello, yo les pediría una opinión personal. No, sí, a nivel sindical yo creo que por lo menos en el grupo de trabajo alguna vez hemos hablado del mundo sindical y yo creo que hasta hemos comentado también la foto, el coste de la foto del último día. Pero bueno. ¿Del último día en referencia al pacto fiscal y el acuerdo? Que eso está en todos los medios de comunicación. Lo que va a costar y lo que ha costado esa foto y esa situación, ¿no? ¿Me habla del acuerdo de comisiones obreras sujeta a reforma de pensiones? Eso es. Y el pacto y la visita de Merkel, de la señora Merkel. Eso ahí es un tema que, bueno, no sé si en público se puede hablar, pero ahí ha habido un acuerdo que al final exige un dispendio por parte de la administración para eso, sobre todo relacionado con el mundo de las políticas activas de empleo. No le acabo de entender. Bueno, pues yo creo que más no puedo comentar, y a buen entendedor buenas palabras, porque está en los medios de comunicación. Yo lo he leído en los medios de comunicación. ¿Cuál es el efecto? Que ese acuerdo ha podido servir para que las fuentes de financiación propias de las centrales sindicales y de las centrales empresariales hayan tenido unos recursos financieros que les vengan muy bien para poder atender sus necesidades. Ese es el mensaje de la ILAB. Bueno, y es que esa es una realidad. Esa es una realidad. Y además, ojo, y perdóname que te interrumpa. Y además te puedo decir cuál fue, y si no, el Financial Times y el Economist de la última semana te lo dice claramente. ¿Qué les dijo el presidente de los sindicatos alemanes a los dos representantes sindicales? Les dijo, nosotros, en Alemania, la financiación de las centrales sindicales viene exclusivamente por las cuotas sindicales. Y nada más. ¿Cómo ven? Ya para terminar con el tema sindical, no sé si también pueden decirme, no comment, otra pregunta. La respuesta de los sindicatos, ELA, LAB, el resto de sindicatos, aparte de comisiones obreras y UGT, de convocatorias de huelga general.
Bueno, me están echando un poco la pelota para que yo intervenga en el tema. Claro, yo no les veo, pero le han pasado el marrón. Exacto. Bueno, pues yo creo que la ciudadanía, el tema es que mi falta de ocupación, si quieres, desde el punto de vista de cumplir 8, 9 o 10 horas, o 11 horas en un puesto de trabajo, me hace patear bastante la ciudadanía y ver lo que opina la gente. Y ha habido mucha gente que está totalmente de acuerdo porque dice, oye, ¿por qué una crisis, que nosotros, procedente de Estados Unidos y de Europa, con un problema financiero importantísimo, que ha levantado todos los aires y todos los huracanes, y nos ha traído aquí un revolcón tremendo en el modelo productivo, en el modelo económico, en el modelo financiero, en el modelo fiscal, lo vamos a soportar nosotros solo con unas pérdidas pues de derechos, del estado del bienestar no hemos hablado tampoco de ello. ¿Por qué lo vamos a soportar nosotros? Y ellos dicen, bueno, por lo menos vamos a decir en la calle que no estamos conformes. Y además, yo creo que hay que mirarse un poco al espejo y decir, ¿qué está pasando también? Pasando Gibraltar hacia abajo, ¿qué está pasando en Túnez? ¿Qué está pasando en Egipto? ¿Qué está pasando o qué puede pasar en Argelia? La gente, al final, reacciona y dice, oiga, vamos a salir a la calle, por lo menos vamos a protestar diciendo que no estamos conformes de cómo se está remodelando esta nueva situación, que nosotros no hemos cumplido razonablemente en nuestro trabajo, en nuestra ciudadanía, hemos seguido las directrices que nos han marcado los gobernantes que hemos tenido y al final nos encontramos que todos son sopapos por la derecha y por la izquierda. Hasta hace un año me decían, todo os vamos a dar, pedir y recibiréis. Y en este momento todo se cae, todo es una hecatombe. Pues a mí me parece que hay una justificación en esa petición y en esa reclamación. Por lo menos es mi opinión, que no sé si es la disco y Canpuncha, cuidado, es José Ramón Urrutia el que está hablando, porque así me han lanzado el marrón mi amigo Gochón. No sé, Gochón, Carmelo, porque creo que ustedes sí que llegan a la conclusión en este foro que el modelo de pensiones actual está agotado. ¿O no llegan a esa conclusión? Sí, lo que pasa es que es un tema que de nuevo es especialidad de José Ramón. No, que está agotado sin más, no hace falta más que ver lo que está ocurriendo. Pero lo que ocurre es que, por una parte, cuando nos lo dice los medios de comunicación y detrás está todo un sistema financiero todavía no bien asentado, bien definido, pero que está corriendo a jugar a lo que jugó antes, a volverse a ser dueño de la situación, pues la gente sospecha, la gente piensa que no se está teniendo en cuenta todos los factores, no se están teniendo en cuenta todos los elementos que podían tener una ecuación que diera lugar a un nuevo sistema de pensiones. Un nuevo sistema de pensiones que, y además que así voy a repetir lo que he ido leyendo a José Ramón estos días en el periódico, que se ha ido haciendo a golpe de parcheo, cada 2 años así, un trocito aquí, otro allá, según la coyuntura iba exigiendo. Pero no se ha hecho un planteamiento que puede sonar de nuevo teórico, pero un modelo de pensiones, lo que pasa es que la palabra modelo lo estropea todo, pero lo que es decir, un enfoque correcto, completo de pensiones. Si lo que se dice es que, como vi por televisión a un chico, voy a decir, no sé si era austriaco, que representaba a la Comunidad Europea y dijo en público hace 2 meses qué es lo que tenía que hacer España, y que lo decía un gabinete de técnicos que estaba allí sentados en Bruselas, y eso es lo que ha ocurrido ahora, lo de los 67 años, lo otro del otro, y luego aquí se repite miméticamente todas las órdenes que se les ha transmitido, que nadie nos diga que han hecho su propio modelo, porque es de risa algunas de las respuestas que estamos viendo en la prensa, en los medios de comunicación. Sencillamente se están siguiendo esas directrices han tenido en cuenta todo lo que los distintos elementos o factores o personas o grupos de interés podían decir sobre un plan de pensiones. Estamos de acuerdo en que estaba deteriorándose, no bien definido, incluso con incoherencias, porque los distintos colectivos que entraban en un plan de pensiones tampoco eran coherentes entre sí, no era justo, de la misma manera que estamos otra vez con la discusión de si es de reparto o es de capitalización. Bueno, entonces todas esas cosas daban lugar a que efectivamente dijéramos que era un modelo obsoleto. Pero la manera de hacer el nuevo ha sido otro parche. Esa es la sensación que tiene todo el mundo. No es de extrañar que la gente que dice lo que se espera es que yo vaya haciendo un plan de pensiones financiero en la banca, yo trabajador, yo sindicato, yo tal, pues voy y salgo a la calle. De forma simplista, pero pues con una cierta sabiduría de que esto de nuevo vuelve a ir a donde empezábamos, ¿no? Nos quedan 7-8 minutos. Otro trazo grueso, no muy fino por parte del periodista, pero ¿es necesario que paguemos más impuestos?
¿Quién y cómo y cuándo? Sí, ¿Quién y cómo? Es una pregunta como muy genérica. Joder, yo creo que sí. Hombre, yo no sé si... Todos en general. Cuando le planteo eso, todos en general. En buena lid... El que más tiene, más tendrá que poner en la caja, pero... Sí, no yo sé. te digo datos de la Unión Europea, de Eustat. En este momento, tanto el Estado español como Euskal Herria, tanto los 3 territorios como Navarra, estamos por debajo de la referencia europea en casi 10 puntos en el tipo impositivo. Es decir, si la cotización media en Europa, por ejemplo, en Dinamarca, en los países nórdicos, o en Holanda, Bélgica, Alemania, está en el 30 y tantos %, aquí no llegamos, estamos un poco más del 20 y tantos %, no llegamos al 30. Habla de todos, de todos. Nóminas, de asalariados, Impuestos, de empresarios... directos, indirectos. No te he metido las cotizaciones sociales, no te he Ah. metido, solo te he dicho de imposición, porque tú me has hablado solo de la imposición. Otra cosa es que me dices, oye, todos los gravámenes con las cotizaciones sociales, ahí la diferencia es menor, pero en el tipo impositivo, sí señor, así es, esa es la verdad. Con lo cual, yo lo que sí creo, y además te lo puedo afirmar claramente, es que desde los años 2004 a 2008 mejor dicho, ha habido unas rebajas impositivas. ¿Por qué motivadas? Porque el crecimiento económico de los años 2004, 2005, 2006, 2007, creíamos que era un tema que iba a crecer la recaudación casi pues espectacularmente y in secula seculorum, y no es verdad, porque la recaudación económica está en función del crecimiento económico y de la riqueza que se genera, como te ha comentado antes perfectamente. Alguien ahora estará pensando y se estará echando las manos a la cabeza, ¿más impuestos para qué? ¿Para que luego se despilfarre? No, ojo, es que yo creo que a las preguntas tuyas hay que hacer tus contestaciones, y eso ya no es modelo sino es realidad. Lo que sí hace falta es que primero hay que poner orden en el gasto público, y eso lo digo siempre, el gasto público, y me centro fundamentalmente en nuestras administraciones. No me meto a nivel estatal, que es mucho más dramático el tema, y a nivel europeo desconozco, pero a nivel de nuestras instituciones hay que poner orden en el gasto. Tenemos varias administraciones a nivel de gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos y entes, y ahí se producen duplicidades y triplicidades. Orden y priorización en el gasto. No podemos decir que tenemos que atender todos y cada una de las necesidades que se plantean. Hay que ordenar, cuando los recursos son escasos, como en una familia pasa, hay que decir a qué me dedico al gasto y a qué me dedico a inversión. Primer aspecto. Con lo cual, antes de subir impuestos, primer elemento, ordenación del gasto. Segundo, el tema de combatir el fraude. El fraude fiscal, todos se dicen, y lo ha dicho últimamente hasta el ministro de Trabajo, señor Valeriano Gómez. En el Estado español, el fraude está más alto que el 20%. Y aquí en el País Vasco, según comentarios y según aspectos relacionados con la universidad, supera el 10, el 15 y el 18%. Luego el fraude fiscal es necesario ponerle punto y final, ver qué procedimientos ponemos para trabajar en ello. El otro día lo decía el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, el amigo Pello González, eso decía que había encontrado una serie de elementos relacionados con el IVA de más de 300 y pico o 400 millones de euros con respecto a evasiones que se habían producido. Ese es un tema que si tenemos conciencia no podemos. Es decir, que después de hacer una revisión completa del gasto y una ordenación y una priorización del gasto, primer aspecto. Segundo, de un combate total del fraude a todos los niveles, fraude que hay aspectos y niveles que no voy a entrar en particular. Entonces, a partir de ese momento, claro que habría que hacer una remodelación completa del impuesto, y en los impuestos fundamentalmente a lo que se va es aumentar los impuestos indirectos porque son más fáciles y reducir los indirectos. Ahora mismo. De siempre a mí me han enseñado en la universidad y en Sarrico que el reparto y la redistribución se hace aumentando los impuestos directos, IRPF, sociedades, y los impuestos indirectos no, porque son totalmente desequilibradores, y ahí pagan tanto el señor que gana muchísimo como el señor que tiene gasolina, tabaco, demás. Exacto. Bueno, ahora tenemos al oyente destrozado. O sea, ha llegado a la conclusión. Bueno, oye, pero mañana no es el día de San Valentín. Claro, pues sí, oye, que se anime un poco, porque hoy es la economía, pero mañana es el amor. Estará que vaya preparando para mañana. O sea, estos tres caballeros, José Ramón Urrutia, Gocho Naos y Carmelo Bengoechea, me han dicho que si han venido mal dadas, agárrate, Pedro, porque ahora
llega curva. Pedro no, Ismael. Sí, es la verdad. Es buena la conclusión. Sí. Yo las perspectivas que veo a un cierto periodo de tiempo, aspecto. José Ramón Urrutia ahora no es Eusko Ikaskuntza, José Ramón Urrutia, que se puede equivocar de pe a pa. Yo creo que nos esta crisis años, va para largo. Unos años crudos. Sí, señor. No estamos en el final, de la crisis y tenemos que ir terminando, porque claro, una noticia que hemos manejado los periodistas en los últimos días es lo de el crecimiento, y a raíz del crecimiento en el segundo semestre de 2011 creación de empleo. El tema es como diciendo hemos tocado fondo. El tema es otra vez el corto plazo y la falta de perspectiva. Si seguimos diciendo que la crisis, esto es una crisis, pero hemos pasado por muchas crisis, la que ha hecho referencia de los años 80 José Ramón y otras anteriores, pero si alejamos un poco, y esto no es filosofía, esto es experiencia de la vida, alejamos un poco la vista, vemos cómo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y los anteriores, y no digo nada de otras épocas. Bueno, pues unos niveles de riqueza comparado con lo que ahora llamamos riqueza, esa riqueza material, pues absolutamente cero comparado con lo que se ha vivido. Entonces lo que ha ocurrido es una especie de burbuja, no me refiero a burbuja en el sentido financiero, sino un globo de bienestar material, que no quiere decir que sea bienestar real, durante una generación prácticamente, y eso se termina. Vendrán formas de vida, deberán de venir formas de vida, empezamos a vislumbrarlo así en nuestro grupo, que con menos crecimiento económico, con menos recursos económicos, a lo mejor viviremos mejor, o nuestros hijos vivirán mejor. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip, y ya tenemos que decir que aquello no es lo único bueno que existía. Existen otras formas de ver la vida, y no tienen que estar basadas en crecimiento económico y tener 2 coches por familia y no sé cuántas cosas más. Entonces, eso no quiere decir que agárrate que viene curva, es si no te bajas de ese ideario de que todo es bienestar económico con derroche y con gran consumo, entonces ¿qué me va a pasar? No, pues puede pasar algo mucho mejor. Bueno, lo que nos puede pasar es que nos hemos salido de tiempo. El tema, desde luego, es muy amplio, pero creo que hemos contado con 3 personas que desde luego han pasado meses, años reflexionando sobre en qué punto estábamos y hacia dónde tenemos que ir. En lo de los años tienes razón. José Ramón Urrutia, Gocho Navos, Carmelo Bengochea, eskerrik asko irui. Gabón, Gerarte, oye, y mañana disfrutar con San Valentín, 14. Venga, febrero. Agur. Ondo lo